Hola a todos, esto es Química en Línea, soy la profesora Estela Redondo y hoy estaré explicando grandezas químicas. La primera grandeza química que voy a definir es la unidad de masa atómica. Se define como la 12ª parte de la masa del átomo de carbono, es decir, una UMA equivale a 1/12 partes del átomo de carbono. Luego vamos a ver la definición del peso atómico o también llamado masa atómica. Es el número que expresa cuántas veces es mayor la masa del elemento que la unidad de masa atómica. Se puede determinar tomando la masa media de los átomos isótopos de un elemento químico. Matemáticamente podemos aplicar la fórmula masa atómica igual a A1 por porcentaje 1 más A2 por porcentaje 2 más AN por porcentaje N dividido por 100. Donde MA corresponde a masa atómica, A1 número de masa del isótopo 1, A2 número de masa del isótopo 2, AN número de masa del isótopo N. Significa que si el elemento tiene 3 isótopos, AN va a ser A3. Si tiene 4 isótopos, AN va a ser A4 y así sucesivamente. Luego tenemos porcentaje 1, abundancia isotópica 1, porcentaje 2, abundancia isotópica 2 y porcentaje N, abundancia isotópica N. Veamos un ejemplo del cálculo de la masa atómica del elemento cloro. El enunciado nos dice: en la naturaleza tenemos 2 isótopos del elemento cloro 35 con 75,4% y cloro 37 con 24,6%. Determina la masa atómica de este elemento. Sacando los datos, podemos decir que A1 es 35, A2 37, porcentaje 1 75,4 y porcentaje 2 24,6. Aplicando la fórmula correspondiente al cálculo de masa atómica y teniendo en cuenta la cantidad de isótopos que nos presenta el ejercicio, tenemos que masa atómica es igual a A1 por porcentaje 1 más A2 por porcentaje 2, todo eso dividido 100. Sustituyendo cada uno por su valor, tenemos entonces aquí que A1 35 por 75,4. Esta primera parte le ponemos en un paréntesis más 37 por 24,6 en otro paréntesis. Luego el resultado de eso dividimos por 100, llegando al resultado final de 35,5 unidad de masa atómica. Recuerden que la masa atómica se mide en UMA. Luego tenemos el concepto de atomogramo. Es el peso atómico o masa atómica de un elemento expresado en gramos. Si tenemos en cuenta el ejemplo anterior, que la masa atómica del cloro es 35,5 UMA, entonces su atomogramo va a ser 35,5 gramos. Lo único que cambia es la unidad de medida, que ahora es expresado en gramos. La otra grandeza química es el peso molecular o también llamado masa molar. Es la masa atómica en gramos
de un elemento que contiene el número de Avogadro de átomos y que se mide cambiando las unidades de la masa atómica del elemento de UMA a gramos. La masa molar de los compuestos se calcula tomando las masas molares de cada uno de los átomos presentes en la fórmula. Si hay más de un átomo de cualquier elemento, se debe sumar su masa tantas veces como lo indique la fórmula. Para poder comprender mejor, vamos a ver un ejemplo. Calcula la masa molar del ácido fosfórico, cuya fórmula es H3PO4, siendo dados los pesos atómicos de los elementos: hidrógeno igual a 1, fósforo igual a 31 y oxígeno igual a 16. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos el peso atómico del elemento, en el caso el hidrógeno, 1 por la cantidad de veces que aparece en la fórmula. En este caso tenemos 3 hidrógenos. El fósforo, 31 por 1, porque en la fórmula tenemos solamente 1. Y oxígeno, 16 por 4, porque en la fórmula hay 4 oxígeno. Y luego sumamos los resultados y tenemos entonces la masa molar que del ácido fosfórico es igual a 98 gramos. El otro concepto de grandezas químicas es el mol. Es la unidad de cantidad y conteo de sustancias, que se determina en función de la cuantía de las mismas, que contiene el mismo número de unidades fórmula, como átomos, que hay exactamente 12 gramos del carbono 12. Vamos a entender mejor con el concepto de número de Avogadro. Es una constante que sirve de base para la cantidad de una sustancia que se usa con fines de expresar un número determinado de especies químicas, que pueden ser átomos, moléculas, unidades fórmulas, iones o electrones. Su valor es 6,02 por 10 a la 23 unidades de lo que sea, que puede ser átomos, moléculas, unidades fórmulas, iones o electrones. Y el mol es lo que está contenido en el número de Avogadro. ¿Cómo calcular estas grandezas químicas? Para ello hacemos uso de las siguientes igualdades. Si tengo un elemento químico, un mol es igual a un atomogramo y es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si tengo un compuesto químico, un mol es igual a la masa molar, es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Veamos algunos ejemplos del cálculo de estas grandezas químicas. Determino la masa de 3,4 por 10 a la 25 átomos de sodio. Nos da como dato el peso atómico del sodio, 23. Para comenzar, lo primero que tenemos que determinar si el sodio es un elemento o es un compuesto químico. En el caso, el sodio es un elemento. Entonces vamos a usar la igualdad correspondiente para un elemento. Un mol equivale a un atomogramo, equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Para resolver el ejercicio, usamos una regla de 3 simple, donde escribimos la primera proporción usando esta igualdad. Miramos el dato. Tenemos número de átomos y la incógnita es la masa. Por lo tanto, vamos a relacionar atomogramo con
número de átomos en nuestra regla de 3. La primera proporción viene de esta igualdad. El átomo gramo del sodio es 23 gramos. Corresponde a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Nuestra incógnita es la masa, por lo tanto X vamos a escribir debajo de 23. Y el dato del ejercicio, 3,4 por 10 a la 25 átomos debajo del número de Avogadro. Para determinar el valor de X, siempre escribimos una flecha en diagonal. La punta de la flecha nos indica por cuál tenemos que dividir el valor de X, teniendo entonces aquí el cálculo 23 por 3,4 por 10 a la 25 átomos dividido 6,02 por 10 a la 23 átomos. Átomo con átomo se simplifica y sale nuestro resultado en gramos. Está resuelto el ejercicio. Otro ejemplo nos dice, hallo el número de moléculas de 73 gramos de NaCl. Y nos da como dato el peso atómico del sodio 23, cloro 35,5. Para comenzar el cálculo, primero tenemos que definir si NaCl es un elemento o un compuesto químico. NaCl es un compuesto químico. Por lo tanto, usamos la igualdad correspondiente a un compuesto. Para poder escribir la primera proporción de la regla de 3, tenemos que mirar el dato del ejercicio y la incógnita del ejercicio. En este caso, la incógnita es el número de moléculas y nos da como dato la masa del NaCl. Por lo tanto, vamos a utilizar la parte correspondiente a la igualdad de masa molar con el número de moléculas. La masa molar tenemos que calcular Na 23 por 1 porque en nuestra fórmula tenemos solamente un sodio y 35,5 por 1 porque también en la fórmula solamente hay un cloro. Sumando tenemos entonces la masa molar del NaCl. Luego escribimos la primera proporción de la regla de 3. Masa molar 58,5 gramos equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Nuestra incógnita es el número de moléculas, por lo tanto la X ponemos debajo de moléculas. Para calcular el valor de X, escribimos una flecha en diagonal, la cual la punta nos indica por cuál vamos a dividir. X va a ser igual a 73 gramos por 6,02 por 10 a la 23 moléculas dividido 58,5 gramos. Gramo con gramo simplificamos y entonces nuestro resultado sale en moléculas. Otro ejemplo nos dice, calculo el número de moles de 16 gramos de calcio. Definimos, calcio es un elemento, por lo tanto vamos a usar la igualdad correspondiente a un elemento. Vemos que nos pide el ejercicio, el número de mol y nos da la masa. Por lo tanto, en esta igualdad vamos a relacionar mol con átomo gramo del elemento. El átomo gramo es el peso atómico expresado en gramos. Un mol corresponde a 40 gramos, que es el peso atómico del calcio. Quiero calcular mol, por lo tanto X pongo debajo de mol y 16 gramos debajo de 40 gramos. Para determinar el valor de X, hacemos una flecha en diagonal, la cual nos va a indicar por cuál dividir el valor de X.
X es igual a 1 mol por 16 gramos dividido 40 gramos. Simplificamos gramo con gramo y nuestro resultado sale en mol. Y así terminamos con esta nueva lección de grandezas químicas. Muchas gracias por la atención. No se olviden de suscribirse al canal Química en Línea para poder acceder a los videos. Muchas gracias.